Bueno, muy buenas tardes. Hoy ha sido un día un poco... Ha habido algunas incidencias que no han permitido que las personas que iban a estar aquí estén con nosotros y Juan Hernández hablará de ello cuando tome la palabra. Yo quería darle las gracias a todos ustedes por venir a este ciclo en Gran Canaria al Descubierto, que organiza el Cabildo de Gran Canaria y la Unidad de Patrimonio Histórico y José González, el antropólogo José González Navarro. José González Navarro, que es el que ideó este ciclo. Quería agradecer especialmente al Cabildo de Gran Canaria, a su presidente, al consejero de Cultura y a Juan Hernández y al equipo de la Unidad de Patrimonio, pues el trabajo que han hecho para que esto se pueda celebrar. Este ciclo es el que, digamos, sigue a 3 ciclos anteriores que hemos dedicado a la arqueología en los últimos 3 años. También, como digo, por esa entidad político-administrativa que es la única que hace investigación arqueológica en la isla de Gran Canaria, que es el Cabildo. Es decir, si se lo piensan un poco fríamente, verán que es como una anomalía, ¿no? Que una entidad político-administrativa se dedique a la investigación científica, pero este es el caso y afortunadamente que siga siendo el caso anómalo este. Hoy Yuri Millares, que también lo va a presentar Juana, va a hablar de los últimos trashumantes de Canarias. Bueno, yo también soy, como él creo, yo soy antropólogo social, estudié en la misma facultad y los antropólogos solían dedicarse, entre otras cosas, al estudio de la vida de los campesinos, de la cultura campesina y de la sociedad campesina. La sociedad campesina canaria está pues en proceso de extinción o de desaparición. Yo creo que es muy importante recuperar la historia del campesinado canario. Tengo la impresión, y perdónenme que no sea preciso porque no tengo los conocimientos al día, de que no se ha estudiado demasiado, y me alegra muchísimo que el Cabildo de nuevo se plantee estos asuntos, a diferencia de otros centros que deberían hacerlo, centros de nombre muy conocido, pero que no lo vamos a decir esto. Así que ya yo me retiro de la palabra y le cedo la palabra a Juana para que haga la presentación del ciclo y de Yuri Villar. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, es una buenas tardes y también un poco tristes, ¿no? Porque está hablando de los paisajes culturales, que va a ser el tema que se va a centrar este ciclo, este nuevo ciclo aquí de Gran Canaria al Descubierto, que van a ser 4 conferencias. La siguiente creo que la tenemos el día 18 de octubre. Pues se va a tratar pues de la importancia que tienen los paisajes culturales y todo aquel patrimonio inmaterial asociado a ellos, ¿no? Entre ellos la transhumancia, que ahora Yuri nos explicará. Pero es muy triste lo que está pasando ahora mismo con el incendio ahí en Tejeda, porque además Tejeda y todo ese ámbito forma parte del espacio que está ahora mismo planteado para ser patrimonio mundial, como paisaje cultural asociativo, por todos los valores tanto arqueológicos, etnográficos, por la calidad de vida de la gente de la zona, por ese contacto con la naturaleza, por esa relación que tiene el paisaje con la geografía. Entonces es una pena lo que está pasando ahora mismo y estamos todos bastante consternados. Y bueno, por eso José González Navarro, que es el antropólogo técnico del Cabildo de Gran Canaria, como bien decía Tomás, había ideado para este nuevo ciclo pues un foro de reflexión sobre estos elementos y ese patrimonio inmaterial intangible que de alguna manera son los que vertebran los paisajes culturales, ¿no? de la isla. Y bueno, él le llamamos Pepe Cuevas porque es de Cueva Grande, y casualmente pues no pudo venir porque tiene su familia allí en la zona afectada y tiene que estar pues con ellos, ¿no? Y el consejero de Cultura pues por la misma razón, con lo cual de aquí las disculpas de ambos hacia la joven. Y bueno, solamente pues presentar a Yuri, hablamos de esas jornadas que van a ser 4 conferencias hasta diciembre, que se tocarán diferentes aspectos de todo lo que es el patrimonio inmaterial asociado a los paisajes culturales de Gran Canaria. Y bueno, abre este ciclo con Yuri, que es, como ustedes lo conocen, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1961, es licenciado en Ciencias Políticas y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1991 viaja por las Islas Canarias investigando, fotografiando y escribiendo sobre cultura popular, historia oral, etnografía y actividades del mundo rural canario.
Ha sido colaborador de los diarios Canarias 7, con el premio a la mejor labor informativa del año de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, y por su serie de reportajes en este periódico denominado La Ruta de los Sentidos. Y la provincia también porque obtuvo el premio San Matías de Investigación y Estudios del Ayuntamiento de Artenara en 1928 por el libro Ruta de Pastores, recopilación de reportajes que dio a conocer en este otro periódico, ¿no?, de la provincia. Editor de la revista de temas canarios Pedagogía y de diversos libros, los últimos de los cuales han sido ¿Qué son imprescindibles de Canarias?, Memoria colectiva del tomate en Canarias y la segunda edición de los últimos transhumantes de Canarias. Pues con ello nos ponemos el dejo, que lo digo bien. Gracias. No te preocupes, no hace falta. Pero la enciende. Vale, deja apagadita, ¿eh? Y ahora luego, enchufe y ya camina, ¿no? Yo creo que el espacio... Sí, sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar en esta jornada. Antes de empezar con mi intervención, voy a ponerles un pequeño vídeo de unos 5 minutitos que refleja en fotografía lo que voy a hablar después, ¿no? Que son las imágenes del libro que me trae aquí, que son los últimos transhumantes de Canarias que están en Gran Canaria. Entonces ponemos el vídeo, escuchamos y vemos las imágenes y a continuación hablamos todos un poquito. Venga. ¿Se me apaga la luz de atrás?
Bueno, estamos aquí otra vez. Hemos puesto rostro y paisaje a lo que es la transhumancia en Gran Canaria, ¿no? Vamos a hacer la luz, si me la falta por aquí. ¿O tienes luz ahí? O sí, vale. Ya ha acabado la película, ahora está bien. Bueno, es verdad, decía Tomás, que quizás se ha hecho poco trabajo de investigación sobre lo que es la transhumancia concretamente en Canarias, ¿no? Yo no conozco mucho por lo menos de ese tema, que haya leído aparte de lo que yo, ¿no? Pero, en fin, en mi caso, todo, como siempre ocurre las cosas con casualidades, ¿no? Hace unos 25 años, trabajando en la provincia, me dedicaba a hacer reportajes del mundo rural. Entonces un día me llaman, mira, en Osorio va a haber un encuentro de pastores que se llama Pastor del siglo XXI, creo que lo organizaba el Cabildo, y allí se iban a reunir, estamos hablando del año 95 más o menos, ¿no? Entonces decían Pastor del siglo XXI, era un encuentro de jóvenes hijos de pastores, a ver si el siglo siguiente iban a estar en el campo o en otro sitio, ¿no? Entonces ahí tuve la pasión de conocer a los pastores que eran sus padres o sus abuelos y a los jóvenes de 18, de 20 años más o menos en esa edad, que fueron a ese encuentro a conocerse, porque ni siquiera ellos se conocen. Un pastor de un lado de la isla, de otro lado de la isla, están en lo que están cada día, no pueden estar de paseo por la isla conociéndose unos a otros, ¿no? A veces sí, si están cerca, ¿no? Pero es difícil. Entonces me sorprendió, un tema que no conocía, me llamó la atención, y conocí además a técnicos de Cabildo, del gobierno canario, que se dedicaban a trabajar con pastores, ¿no? Entre ellos especialmente Isidoro Jiménez, maestro quesero, que desde entonces somos uña y carne en vez de ir a buscar ganaderos y pastores por las islas en general, ¿no? Y con ellos, pues a ellos les dije, por favor, llévenme con ustedes a ver pastores, porque no conozco ese mundo. Y así empezamos a hacer una serie de visitas, ellos me llevaron por la isla de Gran Canaria a ver pastores. Me llevaban, me presentaban, porque a veces te pueden recibir muy arbitrariamente, o si no te conocen, dicen, este que viene de periodista, ¿qué va a hacer aquí, no? Pero bueno, siempre era bien recibido, además me presentaban, me introducían en el ambiente, digamos, estaba con ellos, trabajaba con ellos, les acompañaba a pastorear, me estaban ordeñando, les preguntaba cosas, y eso fue llevándome a conocerlos cada vez más, mejor, ir cada vez más de visita, y ahí llegó el momento que me dice, mira, mañana o tal día hago una transhumancia, yo hice una mudada, ¿no? Voy a mudar, si quieres venirte. Y empecé a conocer no solamente el trabajo del ordeño, del pastoreo cerca de la granja, sino además empecé a conocer que aquí hay transhumancia. Yo había visto la transhumancia en la televisión, que en Extremadura, o pasa por Madrid un baño de ovejas de vez en cuando, en fin. Pero para mí eso era noticia de la televisión a nivel nacional, que en Canarias no lo identificaba como una imagen concreta, ¿no? Así que fui a las primeras transhumancias de los pastores que la hacían. Que además empecé con los más duros, ¿no? Los que hacen la transhumancia más larga, más fuerte, porque en verano hay muchos aún que hacen transhumancia, pero hacer transhumancia todo el año es más difícil, son muy poquitos, y mis rodillas no resistieron un día completo de transhumancia. Con uno de los pastores, con el primero que empecé a hacer transhumancia, llegué de Galdar, bueno, un poco más arriba de Galdar, de Pinos de... no, ese fue otro pastor, ya me incluyo. De Cortés de Pavón, ese fue, Cortés de Pavón, Pepe Mendoza. Me llevó hasta Puebla Nueva, en Tilma. Cuando llegué a la aldea, cuando llegué a Artenar, en el camino, mediodía, comimos, ahí ya me subía a un coche, pero el caminar ya no podía más, ¿no? Pero ellos hacen todos los días, están acostumbrados, ¿no? Y así fue que empecé yo a hacer reportajes y publicar reportajes de pastores y además de transhumancia. Y un día me dio por coger un papel y un lápiz y digo, voy a apuntar cuántos quedan en Gran Canaria. Y empecé a apuntar, hablé con Isidoro, vamos a hablar que cuántos hay aquí en Gran Canaria. Somos en fulanito, menganito, yo que nos va a estar, tú tal, pim pam, y se dieron 17. Muchos para lo que me pensaba yo, que empecé a hablar 4 o 5. De los que conocía yo 3 más, pero no, había 17. En ese momento, una lista ya así improvisadamente, si me se quedado uno atrás, 17. Eso lo plasmé en un reportaje que ya entonces estaba yo sacando esta revista, fue la antecesora de Pellagofio, se llamaba Ruta Archipiélago, y aquí saqué este reportaje, se llamaba Pastores en Transhumancia, ¿no? Y ahí
puse, he contado 17 y voy a contar la historia de 4 de ellos, ¿no? En imágenes. Pero además también contaba de otras islas, porque la transhumancia, desde los tiempos de los aborígenes, es una realidad. Los primeros habitantes de las islas eran pastores, muchos de ellos, la mayoría, y tenían que alimentar su ganado y no tenían otra forma de hacerlo que yendo en el ciclo de la vida de la naturaleza, ¿no? Como de pasto, de costa a cumbre, según la época del año, ¿no? Entonces, el invierno, por el clima más suave en zona de costa, la hierba crece más rápido, hay hierba en invierno a la costa, y según se avanza el año, se va yendo a medianía, y en verano, donde todavía queda pasto que creció más tarde, se va a la cumbre, ¿no? Entonces ese censo de 17 pastores lo sumé aquí con las experiencias de entrevistas a pastores en otras islas, porque pastores que transhumaban pues en Tenerife, en La Palma y en El Hierro sobre todo. Los parques nacionales pues trajeron que se prohibiera esa actividad en La Palma y en Tenerife, con lo cual desapareció la transhumancia prácticamente, ¿no? Porque en La Palma era de la caldera a la cumbre, de la cumbre a la caldera, quitaba la caldera y ya no había transhumancia. Aunque era un pastor en La Palma, era Tito el Rubio, Tomás Carmona, que él iba del Paso, donde vivía él, tenía su granjita, iba del Paso a Garafía, bordeando el parque, porque no había entrado al parque, ¿no? Y él decía, porque en ese caso era ganado de cabra, ¿no? Él decía, la cabra necesita sol, flor y buen pastor, ¿no? Es el lema que se basaba en su filosofía de trabajo, ¿no? Y él, pues, tenía cabra, como también en Tenerife era cabra, incluso en El Hierro hay transhumancia o había, en este caso de oveja. En el caso de Gran Canaria, la transhumancia se hacía con el ganado que había aquí, que era cabra sobre todo en el sur y oveja sobre todo en el norte, ¿no? Y de hecho, al hacer yo ese censo de esos primeros transhumantes que empecé a encontrar, tenía casi todos en el norte, Galda, Arguía, Moya, y algunos en el sureste, en Corralillo, pero todo era, casi todo, de oveja, porque la cabra, con el paso del tiempo, es un animal que se maneja mejor estabulado, se le puede comer en los corrales, se ordeña cerca, se suelta para que camine un poquito, haga ejercicio, pero está en el entorno de la granja. La oveja aquí es la que se mantiene como animal que quiere comer buen pasto, que se transhumancia todo el año. Unos pocos pastores, ya digo, es todo el año. La mayoría es solo en el periodo de verano, porque no hay pasto en medianías que puedan comer, ¿no? Que además, en el caso nuestro en Canarias, porque hablamos de transhumancia y pensábamos, yo pensaba también, transhumancia en península, los grandes recorridos que hacen grandes ganados de ovejas, ¿no? Aquí hay una palabra técnica que se llama transterminancia, que es la transhumancia que se hace en tramos de menos de 100 kilómetros, que es lo que tenemos aquí nosotros, ¿no? ¿Y qué busca el pastor? Pues el pastor va buscando su alimento en cada época del año. Tagasastes, tederas, trébol, infinidad de plantas que ellos conocen, que en cada época del año están más en la cumbre, más en la costa, más en medianía, ¿no? Entonces, ese censo inicial traje para todos, para que lo vean después la revista, porque habían algunos casos, ¿no? Digamos, este censo artesano inicial, con el tiempo y las visitas a más pastores y más transhumancias que me invitaban a participar, pues, y con Isidoro Jiménez, y además contando con la colaboración del fotógrafo que ilustró tan magníficamente el trabajo, decidimos hacer otra vez un censo. Pasados unos años, dijimos, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos hay? Otra vez papel, bolígrafo, fulanito, sutanito, y comparamos la lista y tenía 18. Cuéntale uno más. Había uno que había fallecido, como el de Corralillo, Fermín Guedes, ya no tenía nadie en el sureste, se me concentraba todo más en el norte, pero tenía 18. Pues vamos a ser libres, vamos a visitarlos a todos, algunos no los conocía todavía, porque ni se había tantos, ¿no? Como decía antes, y entonces había que ir a visitarlos a todos. A veces necesitábamos el guía, que era Isidoro, a veces no hacía falta, y en todos los rincones más insospechados,
escondidos por pistas forestales que a veces nos perdíamos, a ver si era cualquiera por allí. El GPS no nos servía mucho porque no sabíamos dónde íbamos a veces, ¿no? Y encontraba casas cuevas sobre todo, ¿no? Sitios muy apartados, que parece que están al lado de Galda, al lado de aquí, al lado de grandes zonas habitadas, pero ellos buscan zonas de campo más aisladas, donde tengan ganado suelto y poder moverlo. Y así hicimos este libro que se presentó ya unos años atrás, Los últimos transhumantes de Canarias. La sorpresa fue que al querer reeditar el libro, ahora hace unos pocos meses, vamos a hacer otra vez recuento de nuevo. ¿Cuántos nos quedan? ¿Cuántos se jubilaron? ¿Cuántos han muerto? ¿Hay alguien nuevo? No sabíamos, ¿no? Vamos a ver. Fulano, sultano, este no está, este sí está, este se murió el pobrecillo. Y encontramos que, para sorpresa nuestra, había habido relevo generacional. Nos encontramos, a ver si tengo aquí, ¿quiénes eran? Había uno que era el más viejo de todos los pastores transhumantes en activo en Gran Canaria, 77 años, Lalo Mayor, de la cumbre, de lo más alto de la cumbre, vive a 1600 metros de altitud, cerca de Calderos de Marteles, en la Cruz del Saucillo. Claro, allí en invierno hasta nieva, aunque parezca que no nieva mucho en Canarias, en Gran Canaria a veces cae una buena nevadita, sobre todo en la cumbre, ¿no? O sea que este hombre tiene la costumbre de hacer transhumancia toda su vida, y antes de su padre y su abuelo, siempre, ¿no? Él lo que hacía es que iba hacia el sur, pero una vez se enteró de que en los giles no estaban, ahora ya no están, esos materos extendidos se veían desde arriba y se ve todas las canteras, no se visto la fotografía, ¿no? Unos tomateros al aire libre, pues iba allí porque había unas vueltas libres y llevó su ganado a esa zona. Y aprovechaba los tomateros después de la cosecha de la zafra para también coger y aprovechar los rastrojos de los tomateros. Entonces empezó a ir hacia allá. Y un momento que dejó de hacerlo, pero entonces cuando hizo el descenso no estaba porque había dejado la actividad y era mayorcito, pero se ve que volvió otra vez a la actividad y otra vez está activo porque además está con su hijo Pablo de 44 años y su nieto Jonay que tiene 21. O sea que tenemos una incorporación. Su nieto de 21 años ahora es el que pastorea y el que le acompaña al abuelo a hacer la transhumancia, se ha incorporado de nuevo. Además es el más viejo de la isla, la transhumancia, es el que hace la más larga, dura 2 días. Ahí tenemos una baja que se reincorporó, ¿no? Después hubieron algunos jubilados que, bueno, mantuvo en el libro por no quitarlo, pues si son poquitos, si los quito, en fin, que quede constancia que estaban ahí hasta hace poquito haciendo transhumancia, ¿no? Y después me encontré, pues, con algunos rescaté que no lo conté la otra vez, que en el sur conté el de Corralillo, que murió, Fermín Guedes, pero había otro Guedes, Pepe Guedes, que es de la transhumancia y de ovejas en Casa Pastores, entonces lo rescaté. Entonces tenemos uno que se reincorporó, uno que se jubiló y otro que no había pescado en su momento, los 3. Pero me encontré con varios jóvenes que habían entrado a la actividad, porque vieron las fotos en el vídeo, al final se ven 2 hermanas gemelas, ahora tienen 23 años, Natalia y Bea, y como ocurría antes, le decían a los padres a los hijos, o estudias o te vas a trabajar con los animales, ¿no? Como castigo, si no quieres estudiar, a trabajar, pero ellas, en su caso, los padres decían, no, ustedes estudien y déjense de animales, ¿no? Ustedes tienen que trabajar y estudiar y sacar una carrera. Y ellas dijeron, no, queremos trabajar con los animales. No, que a estudiar. Vale, estudiamos. ¿Qué estudiar? Se fueron a la península a hacer un ciclo superior de ganadería una y de gestión de ventas la otra. O sea que volvieron con sus estudios superiores de ganadería y gestión de ventas. Montaron su empresa de ganadería, papá, mamá, ahora el ganado de nosotras. Y ellos son los que ahora crearon una empresa, ya son las 2 socias, tienen un ganado de cabras y ovejas mixto que pastorean es en transhumancia. Son de Tejeda y van de transhumancia a la presa de las niñas, a la montaña de la Data. Por lo cual tenemos ahí una recuperación con eso de que eso se va a mantener. Ellas desde chiquititas se peleaban con los padres que queremos apretar el queso, se va a mí solo, yo lo aprieto de sola y yo quiero ir a ver los animales. Y así siguieron con las ganas de trabajar con ese tema, en ese sector, y estudiaron y ahora tienen su ganado, hacen su queso y están muy felices, como vieron en las fotografías, y tenemos ahí un relevo. Y no ha sido el único, ya hablé antes de Lalo Mayor, que es nieto de 21 años, Jonay,
pues también pastorea. Y además tenemos otra pareja, un matrimonio, Francisco y Tania, que son de Galda. Bueno, ella es de Telde, ni idea de ganadería. Él es hijo de pastores trashumantes y él es electricista. La crisis, no hay trabajo, y dice, coño, si me gusta, ¿por qué no trabajo yo de pastor? Si a mí me gustaba a mí realmente. Lo con el padre, y ahora coge otra vez un ganado de ovejas. La mujer está entusiasmada, aprendió a hacer queso y está como loca, contenta haciendo queso y innovando. Con lo cual tenemos otra incorporación de una familia joven de 20 y pocos años, que son una pareja de pastores que cultivan y aún no han empezado a hacer la transhumancia. Eso es una especie de fe en ellos, que lo puse en el libro final con tu capítulo, y ahora los siguientes van a ser ellos, ¿no? Van a coger el relevo de su padre, del padre de él, y harán transhumancia. Con lo cual, son poquitos ejemplos, ¿no? De transhumancia. Pero vemos que hay un relevo. ¿Qué pasa? Que ese relevo es poquito. La mayoría de los capítulos de fotografía son gente mayor, que se irán jubilando. Pasados unos años, será menos. Entonces, si hago este cuento del papel y el lápiz dentro de 10 años, poquitos van a quedar, creo yo, ¿no? El relevo es escaso, ¿no? Y es escaso y además es comprensible, no solamente por lo duro es el trabajo. Un trabajo muy duro, ahí no tienen días de fiesta, aunque ahora se empiezan mejor a organizar. Ya existen formas de trabajar que uno puede decir, el sábado domingo no hago queso, pero tienes que ordeñar. Guardo la leche en una cuba de frío y el lunes hago el queso. Pero hay que ordeñar la cabra o la oveja. Pues se turnan. O sea, hay formas de que ya empiezan a ver ellos, oye, voy a organizarme, no estar todos los días, lunes a domingo trabajando, que eso no lo quiere nadie, sino quiere también descansar. Pero es que además, ¿quiénes son los pastores de hoy? Los transhumantes o los ganaderos en general. Son hijos de. No hay ninguno que yo conozca. Bueno, en el caso de Tania y Francisco, pues Tania era una chica que estudió peluquería, que quería montar su peluquería y al final por su pareja y metió en el mundo de la ganadería, le encantó, aprendió a hacer queso y está ahora entusiasmada, pero son, digamos, porque estás con el pastor, ¿no? Te puede gustar lo que hace y, pues yo también me apunto, ¿no? Pero ¿quién se hace pastor? El que es pastor ya aprende con su padre y con su abuelo. ¿Qué faltaría aquí? Tener dónde estudiar un pastor, ser pastor. Yo no conozco una escuela de pastores. He oído hablar que en el Hierro se va a montar una, ¿no? Pero es algo, si tú quieres ser cualquier cosa, supone que estudias, te formas para hacer ese oficio, esa profesión, pero tienes dónde hacerlo y además no te dan mucho ánimo para hacerlo por las condiciones de trabajo, pues evidentemente te vas a ir alejando de eso. Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Que el relevo es poco y solo se da entre ellos, porque son los que ven ese mundo, lo viven, lo disfrutan, porque si trabajan en eso que te gusta, y el hijo suele tender a irse, bueno, pues yo voy a ser mecánico, voy a hacer otra cosa, ¿no? Porque lo has visto por jóvenes que se dedican a la mecánica o estudian una carrera o lo que sea, ¿no? Pero luego muchos de ellos vuelven y el pastor transhumante más emblemático de Gran Canaria, Pepe Mendoza, le está 3 meses en cada sitio, como mucho, y vive en el Cortijo de Pavón y se va en invierno a pasar la Navidad, fin de año, a Cueva Nueva, en Tilma, y se va muchos meses entre primavera o en verano a la presa de las Niñas, y antes se iba por encima de los Pinos de Calda a otro sitio, en Montañón Negro, estaba cada 3 meses, o si se quedaba en su zona o se quedaba en Fontanales, o sea, cada 3 meses se muda él, la mujer, y antes, como eran los hijos pequeños, también los hijos si no era para escolar, ¿no? Si era para escolar, con los abuelos, pero el colegio. Pero hay que mudarse con la ropa, con la jaula del pájaro, con los calderos, con las mantas, todo allí, y a donde se van a mudar, cada 3 meses a una cueva en cada sitio, casa cueva, ¿no? Y los hijos siguen trabajando con ellos, son gente joven, y el hijo, por ejemplo, estuvo trabajando de mecánico un tiempo, y al final volvió y le gusta, y es un gran pastor, controla muy bien el ganado, y es de transhumancia. La hija mayor también trabaja haciendo queso, le encanta, y se dedica a la venta, o sea que al final también hay un relevo generacional, pero son pocos, y repito, necesitan, los jóvenes que estén interesados en ese oficio, en ese trabajo, necesitan dónde poder formarse si no son hijos de pastores, pues si no, nunca conocerán ese mundo. ¿Cómo se puede formar un pastor? Me compro un ganado y a ver qué hago. Es complicado, ¿no?
Es muy complicado y así no se puede avanzar, ¿no? Hay que proteger ese oficio, porque además de ser cultura, es gastronomía. Tenemos unos quesos que lamentablemente tampoco se diferencian en el mercado. Tú vas a comprar un mercado, vas a un mercado, supermercado, donde quieres comprar un queso, no sé si que lo trashumante, tú vas a trashumado. Comprar un queso de pepito, fulanito, o de cabra, de oveja, curado, semi, y el trashumante de la oveja que dio esa leche, no sabemos. Es un valor añadido que, precisamente porque ese animal ha comido lo que ha querido a la carta en el campo, ha elegido en cada año lo mejor que le ha gustado y lo ha comido, y no sabemos qué ha comido, ni si ha transformado, si ha sido pienso o ha sido hierba en el campo, o tarasaste, o tedera, o trébol, ¿no? Tampoco se reconoce eso. Entonces, otro problema más. El oficio no está defendido, ni se puede formar quien quiere. El producto tampoco está diferenciado. Y además tenemos el caso de que los pastores ahora empiezan a verse, en Gran Canaria especialmente, como una necesidad en el campo. Que haya pastores, que haya ganado en el campo pastoreando es necesario. Ahora tenemos un incendio en la cumbre muy importante y he faltado gente allí porque no han podido, porque están allí en el incendio, ¿no? Pero los incendios, cuando empezaron a crearse en Canarias los espacios naturales, los técnicos entonces de las administraciones públicas fueron pastores fuera, esto es espacio protegido, no se toca. ¿Y qué pasó? Que echaron, a veces de malas maneras, digamos, o sin argumentos incluso científicos, sino porque piensan que eso daña al ganado, daña al área, al campo, se comen las plantas. Echaron a los pastores de los espacios naturales. ¿Qué pasa hoy? Que donde no hay ganado hay incendio. Donde hay ganado no hay incendio. Porque la oveja especialmente, que es un animal que come, mira para abajo y va comiendo, es como una rastrilladora que come todo lo que tiene a sus pies, lo que le gusta, sin destrozar, limpia el campo. Cuando llega el verano no hay pasto seco y no se quema. Y el incendio que hubo en el 2007, el gran incendio que hubo en Gran Canaria y Tenerife, donde había ganado no se quemó el campo, donde no había, aquello ardió como las topas, ¿no? O sea, ahora ya, incluso en otros países, en Francia, en Chequia, hace poco conocí a una pastora checa, me pidió por internet el libro Trashumante, y yo estaba muy concentrado con la en español, y mandó, no, que tenía un novio en el Hierro, y iba a vacaciones al Hierro un par de meses al año, y yo justo fui al Hierro, iba al Hierro la semana siguiente, y mira, te lo llevo en mano y te entrevisto, porque quiero que me cuentes qué haces tú en el Hierro, pastora checa, ¿no? Y me contaba que ella está ahí de vacaciones, pues su novio es reño y vaya a verlo y tal, ¿no? Bueno. Pero que ella es pastora, trashumante en su país. ¿Pero qué se dedica a ella? Bueno, ella es empleada de un pastor, es pastora pero es un ganado propio, es empleada de un ganadero que la contrata de pastora, lleva con su caravana y su ganado de ovejas de raza europea y va pastoreando el ganado por la República Checa. ¿Y para qué pastorea? ¿Y por qué ese ganadero la contrata a ella? Porque el gobierno checo la contrata para que limpie el campo de los espacios protegidos, para que no se quemen. En Francia les pagan un sueldo para que hagan eso. Aquí ya empieza a verse la necesidad, y de hecho el ya está colaborando o pidiendo a los doctores, por favor, vamos a trabajar juntos, vamos a limpiar el campo, porque así se evita el incendio. Y una de las veces que fui, aparte de transformarse pastores de ganado, de ovejas, además tienen que pelar las ovejas. Cada que llega mayo, junio, empieza a haber calorcito, hay que pelar las ovejas. Es un trabajo, se hace de forma colaborativa de todos ellos. Cada uno tiene su fecha aproximada cada año, que sabes que esa fecha, fulanito pela el domingo final de mayo y fulanito el segundo de junio. Entonces se avisan unos a otros y se van todos juntos a pelar las ovejas. Una mañana, primero pelar, después el anfitrión invita a un cordero que ha asado, después viene a correr el ron, el vino y la cerveza, pero primero hay que trabajar y pelar, ¿no? Y me encontré una de las trasquilas que fui, justamente fueron a Trasquila a un sitio donde estaba una embotellera de agua, Fuente Bruma, en Galda. ¿Y qué pasaba alrededor de la fábrica? Le decían la fábrica, la embotelladora. Estaba lleno de pasto. Creció que el verano un pasto, había cardos de 2 metros secos. Ahí todo rodeado, estaba el dueño, o que no sé, los propietarios. El caso es que un empleado de la fábrica tenía un tío que era pastor. Mira, yo tengo a mi tío que pastorea alrededor y limpia todo esto. Y eso lo hicieron así. Se trajo a su tío con sus ovejas,
trasquilaron, porque era fecha de trasquilar, y después estuvieron allí un tiempo alrededor de la fábrica, de la embotelladora, limpiando todo aquello, por el temor que había que si hay un incendio, allí no quedan ni los ladrillos, ¿no? Entonces, bueno, vemos casos de ejemplos, pues necesidad de que se respete y se potencie y se mantenga ese oficio tan necesario para nuestra cultura, nuestra historia, nuestra gastronomía y nuestro paisaje. Hay que preservarlo de esa manera, ¿no? Y luego tenemos la cultura del pastoreo. Hablamos de Gran Canaria, mencioné el caso de otras islas, y luego está una riqueza, no solamente entre lo que he hablado, sino la riqueza del propio habla de los pastores, ¿no? Que espero que más miembros hasta aquí presente vea un artículo para la revista Miño que se le ha pedido, del habla de los pastores en Canarias. Vamos a ver si lo recibo algún día de esto, está en camino, porque los pastores tienen también una forma de expresarse, un habla, no solamente transmiten de siglos, desde los habitantes antes de la conquista, de unas prácticas pastorales que se mantienen de la época de los orígenes, las rutas, el pastoreo, las técnicas, que luego se incorporaron con técnicas de los que vinieron después conquistadores, es una mezcla de culturas y tradiciones, ¿no? Pero además se mantiene una habla pastoril que procede de esa época, ¿no? Aparte de la incorporación posterior en el lenguaje de muchas aportaciones, ¿no? Y de hecho, una cosa que a mí me parece simpática, somos 7 islas, pero bien juntitas, ¿no? Y en cada isla, pues la herramienta del pastor, aparte del perro. Aquí me dirán garrote, pastor de foto es así con su garrote, aparte de la manta, ¿no? Pero él va con su garrote, si se calor se quita la manta, pero el garrote no lo suelta. Que se llama como en Lanzarote y Fuerteventura, lata. En Canarias, garrote. En Tenerife y en La Gomera, asta. En La Palma, lanza. Y en el Hierro le dicen verdón, que hay una anécdota curiosa, divertida, se la voy a contar, que leí un libro de Aurelio Ayala, que era reño, y muy amigo de pastores de allí, y escribió un libro homenaje a un pastor que falleció en el Hierro, que yo conocí, fue su amante, llamaban Machina. Y bueno, contando historias de pastores en el Hierro, con toda la curiosidad de que un día hubo un juicio de falta en Valverde o lo que fuera, y el juez estaba interrogando como testigo a un pastor. El pastor decía, yo iba verdoneando por no sé dónde y tal, y el juez, ¿cómo? ¿Cómo verdoneando? No, sí, verdoneando, que está. Y le preguntó 3 veces, y el otro decía, verdonear es el palo. Y venga, y verdoneaba yo por ahí, pero ¿qué verdonear? Coño, que verdonear es el palo que llevo yo, joder. Ya estaba cabreado y habló de malas formas, el juez le puso una multa por faltar respeto al tribunal, y así quedó la cosa. Pero la anécdota es esa, que pues no conocía el juez el idioma pastoril, y cuando me iba a preguntarle ¿qué verdonear? Entonces se cansó, coño, que llevar el palo, joder. Multa repetida. Pero bueno, en cada día tenemos un lenguaje muy rico para hablar de todo lo que es el trabajo pastoril, cómo llaman a los ganados, cómo lo describen los animales, por su color. Parece mentira, poner un rebaño delante de ovejas o de cabras, y el pastor sabe cuál es cada una de ellas. Si le falta una de 80 o de 200, me falta fulanita. Eso es trabajo de muchos días, de muchos meses, muchos años, toda una vida, y de generaciones conociendo animales y sabiendo describirlos por su color, si la oreja así o así, el cuerno como lo tiene, los colores de las capas, ¿no? Entonces, todos son una cantidad ingente de elementos de diferente índole que enriquecen un patrimonio cultural de un territorio, como en este caso Canarias, en este caso Gran Canaria. Entonces, bueno, trashumantes quedan poquitos, y aquí luego de la revista, pues por ejemplo, otra curiosidad, ¿no? La portada, esto es en Aruca, y está el pastor con su hijo. El pastor ya le está enseñando al hijo, mira, el vestidito con su manta y todo. El niño tenía 5 años o 6 años, con su garrote y su mantita de pastor. No trabaja el muchacho, va de paseo cuando ya el padre a ver las ovejas, pero el día de las fotos fui yo, espérate que llega mi hijo también para que haga la foto, ¿no? Y le puso vestidito con su cachorro, su lanza, y ya le estaba inculcando el hijo el trabajo que hace, lo lleva a ver los ganados, lo lleva a ordeñar cuando uno va al colegio, en fin. Desde pequeño lo está adiestrando. Eso lo tiene que hacer una escuela si queremos que la actividad perviva. Si lo hace cada padre de forma voluntaria a su hijo, si quiere aprender, lo tenemos un poquito complicado la pervivencia, ¿no?
Y bueno, dentro cuento pues eso, lo de las rutas en las islas, y como digo, aquí cuento 17, los tengo ahí nombrados, pues, cuento 17, digo, son 17. Pero puse el ejemplo de 4 de ellos, de diferentes zonas de la isla y las rutas que hacen, ¿no? Entonces vemos que el mapa de la isla está surcado por diferentes rutas que siguen los trashumantes, ¿no? Hay trashumancia que va de norte a cumbre, de sureste a interior cumbre, de norte a oeste, e incluso una que no está aquí puesta fue después, que fui de norte a norte, fui desde Fircas a Galdar, por todo el norte. O sea, las rutas, todos los senderos en la isla, aparte de por senderistas, algunas veces al año hay un rebaño de ovejas que camina, que el senderito es estrechito, y hay que ver 180 ovejas en fila india por un sendero, verlo es una preciosidad, y que se siga viendo sería otra cosa todavía mejor, ¿no? Y es muy bonito. Pero bueno, recorren camino, siguen haciéndolo, y queda poco para que se extingan, aunque haya algunos héroes que todavía mantienen la vocación y quieren seguir en ello. Muchas gracias, y si quieren preguntar lo que quieran, estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias, Yuri Villares. Seguramente habrá preguntas, ¿verdad? Seguro. Sí. Voy a compartir una reflexión Comparto una reflexión acerca de la escuela de pastores, porque me sorprende la lentitud y la no fe de la administración a la hora de crear la escuela de pastores, cuando compartimos problemas del medio rural con otros medios rurales de otras latitudes, despoblación, falta de relevo generacional, competencia casi desleal de otros productos no tradicionales. Y sin embargo, otras regiones se han puesto las pilas rápidamente y han tratado de resolver de forma efectiva estos problemas que comparte prácticamente todo el medio rural de Occidente, ¿no? Y uno de los ejemplos, por ejemplo, en Guía se hizo, en el verano del 2005, había una iniciativa que se llamaba Espacio Guía, que traía gente de Bellas Artes y de Ingeniería Industrial de la península, y se trajeron a gente de la Escuela de Pastores de Cataluña y gente de Cataluña y de Asturias. Y ya ellos estaban hablando de cómo habían iniciado todo el tema de la Escuela de Pastores, cuáles eran las inquietudes y cómo estaban resolviendo uno de los problemas que estabas diciendo, que era la falta de atractivo de estos sectores tradicionales para gente que no tenía tradición familiar. Es decir, lo mismo que estaba pasando aquí, tú dices, ahora el relevo es entre hijos de padres que se dedicaron a eso, pero ¿cómo hacer atractivo el sector a jóvenes que no vienen de esa tradición? Pues ellos, gracias a la escuela de pastores, lo estaban consiguiendo. Hace un mes estuvo en Guía el que fue consejero de Agricultura en el gobierno de Ibarretxe, que puso en marcha la escuela de pastores en el País Vasco y le está dando unos frutos espectaculares. Digo, ¿y qué pasa aquí para que de una vez se ponga en marcha cuando se sabe cuál es el problema, se sabe cuál es la solución, cuando ya hay experiencias que demuestran que efectivamente la escuela de pastores es un atractivo y es una solución efectiva para solucionar el grave problema que tenemos por falta de relevo generacional? Sí, ya se está hablando de eso, de crear alguna escuela. En el Hierro creo que he oído que lo están planteando, no sé si está ya funcionando, pero claro, es algo que funciona a nivel de todo el archipiélago, porque es algo que afecta a todas las islas, ¿no? Y está claro que quizás algún día llegue, debería, pero igual cuando llegue, ya trashumantes por lo menos no creo que haya muchos. Pastores no trashumantes, evidentemente, ganaderías hay muchísimas en Canarias. Somos creo que el territorio, no sé si de España o de Europa, con más mini queserías por kilómetro cuadrado, ¿no? No puedo dar la cifra de memoria, pero una cifra increíble de la variedad, ¿no? Que son todos, pues eso, la mayoría ganados estabulados, se les alimenta en el corral, caminan un poquito, pero no se pastorea casi ninguno, ¿no? Si hubiera pastores, habría pastoreo y habría mejor queso, porque el queso que tenemos
llega un momento que pierde un poco lo que era antes y se homogeniza un poco, porque el alimento al final en todos lados es el mismo, ¿no? Yo quiero contar una anécdota que viví este verano en El Hierro, isla con la que, tú sabes, tengo mucha relación. Pero antes quería felicitar a Yuri por el trabajo meritísimo que hace para recuperar la tradición y darnos a conocer a los que vivimos en la ciudad este mundo tradicional del pastoreo, que ha sido fundamental no solamente en la época hispana, sino fundamental mucho más aún en la época hispana. Las escuelas de pastores quizás sean necesarias ahora, pero no lo eran necesarias antes, cuando el oficio de pastor pues era un oficio familiar. ¿Qué otra cosa podía ser un hijo de pastor que pastor? De la misma manera que ¿qué podía ser un hijo de agricultor que agricultor? Por tanto, aquellos oficios familiares se transmitían de padres a hijos, de generación en generación, así durante siglos y siglos. Ahora sí, ahora es necesario, puesto que ya el abandono del campo por todas las labores tradicionales es una realidad, pues efectivamente podrán venir gentes nuevas de la ciudad para incorporarse a esos trabajos tradicionales. La anécdota es la siguiente. Estaba yo en El Hierro en el verano con un amigo, un hombre bien conocido público, visitando en la zona centro de El Hierro, la Albarrada, que es el primitivo pueblo de la isla del Hierro abandonado totalmente. Y en ese momento apareció un pastor por allí con su ganado de ovejas. Las ovejas son también el ganado principal de la isla del Hierro, con dos perros lobo, que es una raza surgida del Hierro y que es una fantástica raza de perros de pastoreo y que se está extendiendo ya al resto de las islas. Bueno, y nos dio una lección extraordinaria de cómo un perro es el auxiliar perfecto del pastor para acercar las ovejas, las cabras cuando se dispersan. Hablamos con él y no tenía pinta del tradicional pastor, rudo, vestido a la usanza. Se veía que tenía formas de ciudad. Le preguntamos de dónde era. Dice: soy de La Laguna. ¿Y qué haces aquí? Pues hace 8 años que decidí venir a ser pastor. ¿Y qué tal te va? Pues voy muy bien, estoy aprendiendo el oficio, mi mujer me ayuda, y hay un pastor de San Andrés que es el que me está enseñando cómo tengo que ordeñar, cuáles son las plantas que conviene en cada época, a qué lugares debo ir, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, encantado de conocerte. Y bueno, y salió por anécdota de que él era amigo de un profesor de La Laguna, a su vez muy amigo mío. Y le dije: bueno, pues dale recuerdos, cuando tengas oportunidad, dale recuerdos. Adiós, que te vaya muy bien. Llegué a mi casa y me encontré un WhatsApp de una íntima amiga mía, compañera de carrera de La Laguna. Maximiano, acabas de conocer a mi hijo Pablo, el pastor con el que has estado, ingeniero agrónomo, su mujer licenciada en Bellas Artes, que ha sido ayudante del Museo del Prado durante 8 años. Han decidido hacerse pastores y son felices. Claro, una historia muy bonita. En efecto, así hay casos. Son pocos todavía, ¿no? Porque yo conozco también, dice La Laguna hay un pastor lanzaroteño, estudió en La Laguna y se quedó en La Laguna, es funcionario del gobierno canario, en la Consejería de Agricultura, pero por las tardes pues le gusta el ganado y es pastor. Y pastorea con un perro lobo herreño. ¿Y qué pasa? Hablamos de escuelas de pastores, también hay escuelas de perros pastores. En Asturias hay una escuela de perros pastores y pastor lagunero, lanzaroteño lagunero, pues tiene contacto, entonces llama cada cierto tiempo, viene un amigo que conoce, que es profesor de la escuela de perros pastores en Asturias, y viene a acompañarle para entrenar a su perro lobo herreño, porque también antes el pastor es el que se encargaba de enseñar al perro. De chiquitito lo enseñaba, el que no mordía, que no mordiera
a la oveja, que lo ladrara, que lo controlara, que hiciera órdenes y obedeciera, pero también se pierde el adiestramiento de los perros, muy importantes para el pastoreo, y hay también escuelas para enseñar a los perros a ser pastores. Yo le debo comentar una anécdota respecto a esto, perdón. Yo, por parte de mi padre, procedo de Rubio, me crié en Canarias, mi abuelo, mi bisabuelo, además muy cerca del caserío donde nació Pilda y Ludovico, en el caserío de Nuevo Bastán, en Elizondo, en ese país. Es un paisaje precioso. Pues los antepasados de mi padre eran pastores de caserío y emigraron con sus perros que eran, son una maravilla, como dijo ganado, yo estaba viendo hasta que me he venido a vivir aquí a Las Palmas, a México y a Estados Unidos, y ahí se quedaron. Y curiosamente conectaron con los canarios descendientes de San Antonio de Besa, lo que es San Antonio de Texas, que los canarios aquí fundaron también dentro de la misión en 1770 de Lanzarote, y algunos de aquí de La Palma y de Gran Canaria, fundaron una forma de pastoreo y lo dejaron allí en Texas, es muy curioso. Y otra cosa que, referente a las palabras que se utilizan entre los pastores, don Maximiliano recuerde que una de las palabras que dijo en la última conferencia que impartió sobre el lenguaje de canario fue la palabra gambuesa. Cuando se definió sobre la procedencia de la palabra guanche, una de ellas utilizada fue la palabra gambuesa, una palabra que tomó como ejemplo de la procedencia de la tecnología en la ganadería. Nada más, muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Yo, desde mi ignorancia, me gustaría Sí, Sí se oye. preguntarle si yo mañana quisiera ser Sí. si yo mañana quisiera ser trashumante, aparte de tener el ganado, ¿cómo sería el proceso? Porque eso que es que hay una ruta de quién son las tierras, de quién son las Claro, o sea, otra complicación añadida, ¿no? ¿Por dónde vas ahora a hacer transhumancia? Porque el pastor tiene normalmente los pastores que pastorean tienen tierras arrendadas o son comunales, donde les permiten pastorear, o donde si son arrendadas a cambio de un alquiler o de producto, tantos quesos al año, y me dejan pastorear ese terreno. Pero si quieres ese terreno, a este otro está allí, entre medias, hay casas, hay carreteras, hay fincas, hay senderos, hay de todo, ¿no? Pues ahí está la complicación. El pastor, que ya es pastor de mucho tiempo, de generación normalmente, sabe el camino, pero se encuentra con que ahora pasa una carretera, hay una finca que le porta una cadena, porque los caminos públicos en Gran Canaria, que yo sepa, se están poniendo cadenas. Un vecino tiene su finca y tiene su camino, ese camino que va a mi finca, cadenita, y es público, aunque lo sé poca gente, pero es público, no puedes poner una cadena, y se pone en cadena. Y me pasó una vez una transhumancia, que pasó algo así. Resulta que el transhumante cogió mentalmente su mapa mental y dice, a ver, salgo de aquí, voy por aquí, tal, y dice, cuéntelo, aquí está una finca que me ha cerrado, y fue el ayuntamiento en guía a preguntar y ver los mapas, me parece, o las fotos aéreas, o eso me explicó él, ¿no? Y no, por aquí hay un camino y tal. Pues él salió, se emperró y se puso todo el rodeo si tengo que pasar por aquí el camino de toda la vida. Y fue. Y se encontró, porque ya había anunciado que iba a ir por ese camino el día tal. Se encontró con el camino bloqueado por varios coches de los dueños de la finca, para que no pasara por ahí. Y el argumento que decían es que el camino pasa por la casa de la finca y hay una persona mayor que está mayor, enferma, entonces el ruido del ganado le molesta. Que yo digo, yo he ido a transhumancias muchas, y desde la ventana, me pasa por un pueblo o una calle, se asoma a ver el ganado, el tintineo de los encerros pasa por tu casa durante 10 segundos y ya no pasa más, pues son 80 ovejas, no son 2000. Entonces el argumento no, que mi madre estaba enferma y el ruido de las encerras le molesta. Una excusa, ¿no? Pero bueno, el caso es que el ganado se resolvió sin poder pasar por ahí, vino un rodeo, el pastor también, que era, yo voy a ir por aquí, no quería torcerse la idea, se metió por medio de unos helechos, en mitad del monte, las ovejas todas partidas por los helechos, lloviendo, y al rodear por otro sitio, otro pastor le esperó, no, por aquí no venga, fulanito, coño, me conoce, tal, que tengo sembrado aquí, es que camino por aquí, pero el camino ya se lo comió la maleza, y si pasa por ahí, las ovejas se desparten del camino y me pisa el sembrado. No, porque por aquí es por allá.
Bueno, un conflicto habitual y bueno, otro asunto, los caminos no están cuidados, muchos de ellos, ni para pasar. La maleza invade el camino. ¿Qué pasó? Seprona llegó allí. ¿Qué pasa aquí, no? Al final el pastor tuvo que irse por el camino largo, porque no puede pasar por el sembrado, evidentemente. Ni pudo pasar por el sendero original porque le habían bloqueado a unos vecinos. Entonces, no sé si ese conflicto sigue en ejecución, ya se resolvió, pero es un problema que tienen los pastores. ¿Cómo llegar de su punto X a punto Y cuando van a Trashumancia? Claro. Normalmente van por carretera y por tramos de sendero que están despejados. Por carretera suelen avisar a la Guardia Civil, ya los conocen, voy a ir tal día, y bueno, los coches que van detrás van muy despacito, en caravana, pero no deja de ser algo bonito de ver, curioso, hasta exótico, ¿no? Por carretera la gente se para, los coches se paran a ver el ganado, por los pueblos se para la gente a ver el salto en la calle, a verlo, hasta aplauden, porque es como una fiesta, ¿no? Porque ya eso no se ve. Antes era tan normal que nadie prestaba atención. Hoy en día es algo excepcional, que haya un día al año que por un sendero vas un rebaño de ovejas, es raro y bonito de ver, ¿no? Pero es complicado, efectivamente. ¿Alguna pregunta más? Que en algunos sitios esos pasos de servidumbre que no estaban debidamente en los ayuntamientos, los pueblos que no sé porque mi familia ha sido agrícola ganadero, sigue siendo muy evidente, mi primo, que tengo un primo de 80 años. Curiosamente han sido motivos de conflictos, sí, conflictos bastante serios, ¿sí? de paso de abuso de servidumbre en el cual se había registrado, y como se metieran las ovejas dentro de espacios que estaban acotados porque había trigo, cebada, avena, centeno, había casos en que iban a parar. Sí, sí. Sí, también conflicto. Algo excepcional, no casos que son ya mucha agresividad. Pero es en la península el paso de ya es una cosa, un icono del paso de la Trashumancia por la calle Alcalá, por la calle la castellana, eso ya es un icono característico que se ha querido respetar, ¿verdad? Porque una vez al año, si van todos los días no le dejarán pasar porque rompen el tráfico, ¿no? Pero bueno, pero pasa eso, ¿no? Que a veces hay conflictos, pero está otra labor y otra pericia del pastor y el perro. El perro y el pastor cuidan de que el ganado no vaya por los sembrados, eso es de toda la vida, ¿no? Y son muy cuidadosos. Primero el pastor porque sabe que debe cuidar por donde va, pues si no, otro día no debe pasar. Entonces, eso es otra pericia. Y el ganado además lo sabe. Y antes dije que la oveja va con la cabeza agacha y va caminando, y donde vea va comiendo, ¿no? La cabra, me decía un pastor, la cabra va empenicada, ¿no? Va yendo para arriba y te va cogiendo, va mordiendo. Porque, por ejemplo, un pastor, antes hablamos de incendio, un pastor que todavía va, un pastor trashumante, el de pasa que ese pastor es en el sureste, él va. De hace 7 años le piden unos propietarios de tierras en los sitios, en el Barranco de Tirajana, va a limpiar el piso donde tienen los almendreros de ovejas, porque la oveja va por el suelo comiendo la hierbita, la cabra del almendrero y va para el almendrero. Entonces también depende de qué animal lleves en cada caso, y depende de si sea la vegetación, pues te interesa un animal o otro, ¿no? Pero bueno, el pastor siempre cuida que su animal respete, claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por venir, a Yuri Millares también por esta estupenda charla que nos ha dado y que nos recuerda que la cultura campesina sigue viva, aunque con formas, digamos, evolucionadas, y que evolucionarán más si se crean escuelas de pastores, ¿no? Pero que se espera de esa supuesta desaparición o extinción. Y nada, muchísimas gracias a todos, al Cabildo y al servicio de la Unidad de Patrimonio. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.